con el afectuoso y caluroso saludo de todos los días a esta misma hora. Hoy, jueves 5 de mayo de 2022, nos reunimos de nuevo en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el propósito de tratar un episodio más de la memoria histórica que aún no ha sido contada en la forma adecuada en torno al complejo conflicto armado que ha habido en Colombia. Para el efecto, hemos tomado como referencia en la emisión número 113 un golpe certero que tropas de la Tercera Brigada, Batallón José Hilario López, para ser más exactos, le causaron a el grupo terrorista Quintín Lame, Manuel Quintín Lame, en el municipio de Rosas, Cauca, en la zona rural de este municipio, en una vereda denominada Gualoto, muy cerca de una escuela primaria donde estaban todos los niños indígenas y campesinos estudiando, y los terroristas habían instalado su centro de actividad delictiva en esa zona. Este golpe, como lo vamos a analizar a lo largo del conversatorio, es un episodio trascendental que condujo a la desarticulación de un grupo que estaba creciendo de la mano con el Ricardo Franco de las FARC, que ya vimos que fue demasiado criminal en el Cauca, y con el M-19, e inclusive hizo parte de lo que llamaron el Batallón América, donde había terroristas chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, etc. Este es una de las épocas más aciagas de Colombia, uno de los periodos en que el departamento del Cauca se tiñó más de sangre por culpa del terrorismo comunista, y donde hubo varios grupos y vertientes encaminadas, como siempre, en el proyecto narcoterrorista de rodear la ciudad de Cali y la ciudad de Popayán y apropiarse del suroccidente de Colombia. Mi coronel, con base en la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca? Bueno, entonces vemos aquí que en primera medida, para entrar todos en sintonía que era este grupo, fue un grupo terrorista que llegó a tener aproximadamente 200 criminales en armas, la mayoría de ellos de origen indígena. Sin embargo, había una señora europea, un uruguayo, un chileno y un peruano identificados. Y estos delincuentes comenzaron a reclutar indígenas financiados por el narcotráfico e instigados por líderes comunistas para reivindicar, como decían ellos, los derechos de los indígenas, y en su mayoría fueron indígenas, y participaron en varias acciones delincuenciales, secuestros, atentados a las fuerzas militares, robo de armamento, asesinato de indígenas que no estaban de acuerdo con ellos, y sembraron el terror en varios municipios, desde el departamento del Cauca, el mismo Valle, Chocó, el Huila, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Todo este sector, toda esta franja, que si lo miramos sigue siendo o es desde esa época la zona de conflictividad en lo que llamamos la periferia, y que hoy en día está siendo casi toda el epicentro del narcotráfico. Entonces vemos que en Colombia, aquí hay una conclusión viendo este mapa, no se le ha dado la solución a ese problema por donde es, y las guerrillas siguen existiendo, y los indígenas, a pesar de que todo lo que consiguieron en la Constitución del 91, en especial los del Cauca, que están afiliados con los comunistas, siguen causando daños. Y vemos que aquí a la derecha es uno de los pasquines que publicaron en su momento la izquierda, resaltando todo lo que logró el Quintín Lame. Aquí hay una manifestación que hicieron ya para la desmovilización en el Cauca. Y hay otras fotos donde se muestra todas las actividades criminales que hacían, aquí formados como si fueran una unidad militar. Vemos al señor Bejarano, que fue el que presidió la desmovilización, y toda la parafernalia que montaron alrededor de eso. De ahí salieron para la constituyente del 91, muy de la mano del M-19,
y eligieron a dos representantes, que fue Francisco Rojas Birri y Lorenzo Muelas. Rojas Birri, muy conocido por sus actos de corrupción después durante la alcaldía de Petro en Bogotá, y Lorenzo Muelas por su forma contestataria y su agresividad siempre frente a lo que tenía que ver con el manejo del Estado. Por la misma época, estos indígenas hicieron unos pactos con las FARC, las comunidades indígenas, que Diana Perafán nos los explicó muy bien aquí, y que ocurrieron en el marco de las famosas coordinadoras guerrilleras en Casa Verde. Entonces era un trabajo intenso que se hacía dentro de las comunidades para colocar de frente a la comunidad indígena contra el Estado colombiano como parte del proyecto continental de lucha comunista dirigido para que en 1992 se cumplieran los 500 años de América en medio de revolución y violencia. El narcotráfico metido hasta los tuétanos, los comunistas también, el desorden del continente impresionante, cambios de constitución. Eso no fue gratuito, sino que todo era articulado dentro de un proyecto que la dirigencia política ni colombiana ni latinoamericana ha entendido y se ha dejado llevar al ritmo de lo que imponen los comunistas cada vez que quieren cambiar. Entonces, para entrar ya en la pregunta y la materia que dice mi coronel González, o que nos formula, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Rosas, Cauca? Lo vemos aquí en el mapa. A la izquierda, una vez más, resaltamos la trascendencia geopolítica del departamento del Cauca, ubicado en el sector suroccidental del mapa de Colombia o de la República de Colombia, con salida al mar, salida a la selva del Putumayo, salida al Ecuador por la cordillera, salida hacia el Chocó por el límite del litoral, en todo el litoral pacífico, salida hacia el Valle del Cauca y salida al departamento del Huila, al departamento del Caquetá, al departamento del Putumayo y por extensión al departamento de Amazonas. Por eso, a lo largo de la historia del conflicto armado en Colombia, todos los grupos criminales, todos han estado o han pretendido tener control sobre el Cauca porque entienden de la importancia que tiene el Cauca en el Pacífico con la selva, en las dos cordilleras que hay en el Cauca, la occidental y la central, el nacimiento del macizo colombiano en esa región, muy pegado, muy cerca, y la distribución de las diferentes regiones. En el Cauca no tiene nombre las provincias como en otros departamentos que Verbigracia, el de Cundinamarca, llama la región de Sumapaz, de Río Negro, no, allá en el Cauca es la región norte, centro, oriente, sur, occidente. Entonces, ese departamento ha sido foco del desarrollo de todos los grupos terroristas por su ubicación geográfica, por su conflictividad social, porque es el que más tiene conflictividad, porque ahí han aparecido desde siempre ligas indígenas, ligas campesinas, porque tiene las dos cordilleras que le permite hacer todo ese movimiento, y porque al sur, aquí vemos esto que parece una bota, esta forma se llama la bota caucana, y es un entorno geoestratégico muy importante para el desarrollo de un proceso subversivo, ya que llega directamente al Putumayo, al Caquetá, al Huila, al Cauca y a Nariño. Es un sitio espectacular para ese proceso, y la geografía de la región es lo más apta que puede haber para una guerra de guerrillas. Entonces ahí estuvo el M-19, estuvo el Quintín Lame, el ELN ha hecho apariciones después de que supuestamente las FARC se desmovilizaron, estuvo también el EPL, y es la zona de paso a todos estos municipios con salida inclusive al Pacífico por la selva y la montaña. Entonces, si vemos el mapa, nos damos cuenta que Popayán, o el Tambo mejor, es uno de los municipios más grandes y está pegado completamente al centro del departamento y está pegado a Rosas. Entonces Rosas, por su ubicación geográfica, por el cruce de la cordillera central y por la mixtura que hay de campesinos e indígenas allí, es un sitio fundamental o para salir a la bota caucana, que está muy cerca, o para pasar al Caquetá, que también está muy cerca, o para trabajar todo el oriente del Cauca, que ha sido también zona de conflictividad entre las etnias indígenas y de algunas etnias indígenas contra el Estado, de presencia de campesinos y colonos,
del asentamiento de las FARC desde su nacimiento en Río Chiquito y toda esa zona oriental, y también salida al occidente para el Pacífico y además muy cerca de la capital, la ciudad de Popayán. Entonces vemos que tiene una trascendencia importantísima porque hacia donde ustedes lo miren, tiene cercanía con los puntos críticos de la geopolítica colombiana, de la geopolítica del conflicto y del desarrollo nacional. Y coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Rosas, Cauca, y en particular de la vereda Gualoto, sitio donde ocurrieron los hechos relacionados con este enfrentamiento armado entre tropas del batallón José Hilario López y bandoleros del Quintín Lame? Bueno, entonces antes de ver eso, vemos Rosas está aquí en el centro, todo el centro del departamento, y no es sino pasar el municipio de Timbío con una carretera que es muy buena, que es prácticamente la carretera central del país, y llega a Timbío y a Popayán, o sea que de Popayán a Rosas es muy cerca, realmente, hora y media, una hora de carretera, y que tiene pues por varias partes otras carreteras de segunda categoría, de tercera categoría, pero es una zona que es comunicada y con toda esa conflictividad ideal y muy cerca de la capital, que es lo más importante, insistimos en eso, de Popayán, pero también con una posibilidad rápida de cruzar hacia el departamento del Huila por la famosa zona del volcán Puracé. Bueno, entonces aquí vemos, para ver la importancia geopolítica tanto del municipio como de la zona donde ocurrieron los hechos, un ejemplo más de lo que es la existencia municipal en Colombia. Y aquí vemos que el territorio es muy quebrado, donde queda el área urbana, también pegado a un cerro como todos los municipios de cordillera en Colombia, pero vemos que este sí tiene carreteras buenas de acceso, se ve una carretera pavimentada en buena calidad. Claro, esta foto es del 2011, pero para la época de los hechos, en el 89, la carretera no era tan, era una de las buenas carreteras del departamento. Entonces vemos que por su clima, es un clima en la parte baja, donde está el área urbana, es clima que hasta piscinas permite. Aquí se alcanza a ver una piscina y tiene su buena cancha de fútbol, que ha sido históricamente el sitio donde ocurren muchos eventos de trascendencia política, social y cultural de ese municipio. Y es un municipio que no es tan grande, se ve un poco más organizado que otros municipios, por lo menos hay como más uniformidad en las construcciones y parecería ser que fuera mejor planeado. Pero eso es el área urbana. Ya en la parte rural los problemas son diferentes porque vemos que, por un lado, las carreteras van muy pegadas, casi son semiplanas en algunos sectores, donde está la conformación geográfica del terreno, que es bien abrupta. Ahí se nota que son muchos pliegues, muchas faldas, muchos cursos de agua pequeñitos y algunas zonas todavía boscosas, otras igual que todo lo que es el piedemonte, la cordillera, completamente deforestadas por el hombre para hacer potreros de ganadería extensiva o cultivos de pancoger. Vemos aquí otra foto de la carretera ya llegando al sitio donde ocurrieron los hechos. Esta foto también es más moderna, pero el sitio pues es el mismo. La característica de estas carreteras o de esta zona es que se nota que es bastante pedregosa y por eso las carreteras son sólidas ahí en esa parte. Sin embargo, donde son destapadas, como llueve mucho, el agua arrastra mucho sedimento y las carreteras se vuelven casi intransitables a veces por el daño que causa a las llantas de los vehículos. Entonces, en ese entorno, el M-19 andaba de la mano, estamos hablando de la época de la coordinadora guerrillera, y el M-19, las FARC, el EPL, el ELN, el Quintín Lame y el PRT se integraron en un solo grupo para darle a entender al presidente Virgilio Barco que las fallas que ha tenido Belisario Betancur era por no cederles, que ellos estaban unidos y que iban a seguir la lucha integral entre todos.
Entonces, para la época en el Cauca apareció la disidencia de Ricardo Franco, que las FARC no la querían, pero como los demás grupos la aceptaron, inicialmente perteneció también a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y la disidencia de Ricardo Franco andaba en mancuerna por el Cauca con el Quintín Lame, con el M-19, e inclusive tenía algunos tratos con el Frente 29 de las FARC que dirigía el terrorista Yesid Arteta, que ahora anda por allá en España de doctor y académico, y se movían por toda la zona, cometían múltiples delitos, pero como recordemos que el señor José Fedor Rey cometió la masacre de Tacuello, él fue expulsado de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y siguieron los otros. Entonces ya no quedaron sino el M-19, el Quintín Lame, PRT, M-19, FARC y EPL. Y luego, para la época de estos hechos, ya el M-19 estaba iniciando contactos con Virgilio Barco para entregarse. Entonces iba cambiando un poco la dinámica, pero dependía mucho esa relación Quintín Lame M-19. Sin embargo, eran dos grupos distintos. El M-19, ese sancocho que tenían, y el Quintín Lame muy enfocado en el tema indigenista, y los extranjeros que estaban ahí, en especial la europea, pues ella sí era blanca, pero completamente integrada a la visión indigenista y al apoyo del terrorismo indígena. Mi coronel, para la época de los hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera, materializada en la cuestionada gobernabilidad del presidente Virgilio Barco. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del sangriento combate entre las tropas de la Tercera Brigada y los bandoleros del Quintín Lame en el área rural del municipio de Rosas, en el Cauca? Bueno, mi coronel, como lo veíamos en este mapa, la zona que pretendía dominar el Quintín Lame y de la cual ya tenía delegaciones y grupos formando actividad subversiva era todo el occidente y sur del país, es decir, desde las selvas del Amazonas hasta las selvas del Chocó, o visto de otra manera, desde Brasil hasta Panamá, dándole una autonomía, una territorialidad, un control total a los indígenas. Y eso estaba financiado o iniciaba a financiarse con la idea de Hugo Chávez de formar el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Tenía contactos internacionales, como aún los conservan algunos de ellos, con indígenas de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, para reclamar los 500 años, una liberación del pueblo latinoamericano. Y pues obviamente en paralelo con ello estaban metidos los comunistas que promovían todo eso. Entonces, aquí en Colombia específicamente, el grupo montó su epicentro de accionar en el Cauca, donde han sido más belicosos los indígenas, y en memoria de Manuel Quintín Lame, que fue un indígena caucano que se levantó en armas en el Tolima a comienzos del siglo y se convirtió en un mito y en un referente de las luchas indígenas, de la violencia indígena, de los reclamos indígenas. Entonces se asentaron aquí en el oriente centro del Cauca y desde ahí irrigaban para todos los departamentos. Tenían delegaciones, como lo repito, hicieron acuerdos con las FARC para que en todo el territorio nacional las FARC no se metieran con las comunidades indígenas, pero eso era un decir porque las FARC siempre siguieron reclutando a los metidos con ellos y buscaron desde ese momento que el país les diera un reconocimiento como algo diferente a lo nuestro y que les estableciera su territorialidad y su justicia diferente a la que tenemos los colombianos dentro del territorio colombiano. Entonces, viendo el mapa, sin mirar dónde hay más tribus al nororiente y al noroccidente del país, vemos que es un proyecto estratégico a largo plazo que lo matizaron un poco con los logros que obtuvieron en la Constitución del 91, pero que tiene una proyección que aún no se ha concretado porque, por ejemplo, los indígenas del Amazonas no le han caminado a eso, porque no los han convencido o por la distancia que tienen o por sus rasgos culturales, los mismos los que hay en el Caquetá al oriente. Pero es un trabajo que lo vienen haciendo, nos lo explicaba aquí Lorenzo,
Carrasco, todo lo que ocurre en la selva amazónica y con los intereses de multinacionales y otras entidades internacionales por apropiarse del Amazonas, lo que están forzando es indirectamente a que todos estos indígenas terminen unidos y que desde el Cauca, donde esté el epicentro de la rebelión permanente, nos puedan fraccionar el país más de lo que hay. El caso de estos indígenas de Chocó que están aquí en esa situación tan deplorable y que no se quitan del Parque Nacional con la complicidad de la alcaldía de Bogotá que les dice quítense pero quédense, está demostrando que en todo el país los comunistas y esos pioneros indígenas revoltosos están generando un problema grave. Entonces, con todo ese esquema, con todo ese diagrama, nos indica que lo que se estaba construyendo en esa época, paralelo con el Batallón América del M-19 y con la extensión de las FARC, era una balcanización del país y ese tipo de grupos había que combatirlos. Y el batallón José Hilario López les causó un golpe muy importante en la región, demostrando la importancia estratégica y geopolítica de esa operación, como la veremos adelante. Mi coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes antes del sangriento enfrentamiento armado entre tropas de la Tercera Brigada y bandoleros del Quintín Lame en el área rural del municipio de Rosas, Cauca, en noviembre de 1989? Bueno, pero entonces estamos hablando de que la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que reemplazó a la Coordinadora Nacional Guerrillera Secas, se estructuró finales del 85, comienzos del 86, a partir de varios eventos. Uno de esos pues, fue el asalto al Palacio de Justicia. Otro fue el rompimiento de los diálogos del presidente Betancur con el M-19 y con el EPL. Y una serie de eventos que ocurrieron allá, la muerte de algunos cabecillas, más combates y la aparición del Quintín Lame en el Cauca. Paralelo con eso, el M-19 trajo terroristas ecuatorianos del movimiento Alfaro Vive Carajo, del Tupac Amaru, montoneros de Argentina, Tupamaros de Uruguay y Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile. Todos esos estaban ahí y había panameños, había centroamericanos de Salvador y Guatemala y Nicaragua, cubanos que venían en la parte ideológica. Era un grupo de terroristas internacionales muy grande que se ha concentrado en el Cauca, Nariño y parte del Caquetá, moviéndose por esa zona. Y tenían como objetivo fundamental rodear la ciudad de Cali. Entonces, si nos detenemos a revisar, el departamento del Cauca y la ciudad de Cali siempre han estado en la mira y eso es lo que explica que Alfonso Cano haya caído allá y que algunos de los líderes desarmados del M-19, del ELN, perdón, estén ahí haciéndole propaganda permanentemente al grupo terrorista y asediando al Estado. Entonces, con ese cuadro, ese marco que estamos describiendo, todos los grupos criminales, todos sin excepción, el Quintín Lame, el M-19, el EPL también tiene una estructura incipiente allá en el Cauca, Putumayo, las FARC, se dedicaron a reclutar jóvenes y le estaban quitando indígenas a los demás grupos. Vemos que en el Ricardo Franco, por ejemplo, de los 164 que asesinó José Fedor Rey o Javier Delgado, que es el mismo, había varios indígenas. Y aquí la mayoría de los integrantes del Quintín Lame eran indígenas, pero como les digo, ya tenían representación de diversas etnias y habían venido de distintas partes del país a integrar el grupo Quintín Lame. Entonces lo que se pretendía era dar al mismo tiempo una cobertura latinoamericana y una cobertura nacional a la guerrilla que había en el Cauca y la que estaba rodeando Cali por medio del famoso Batallón América. Son procesos que no se han decantado y no se han presentado como es, sino que simplemente se resumen a decir que eran terroristas y bandidos, pero tenía toda esa connotación. La presencia de terroristas internacionales fue muy evidente en esa época, lo sigue siendo ahora, siempre han estado, pero en esa época era como estaba al final de la Guerra Fría y la internacionalización de las luchas y
se aproximaban los 500 años de América, duraron como los últimos 15 años, o sea, desde 1977, todos los grupos terroristas internacionales buscando cohesiones y cercanías y encuentros y seminarios y asambleas y con reuniones clandestinas para promover todo ese episodio integrado a la violencia armada. La integración de todos los grupos de la coordinadora guerrillera fue un logro importante para las FARC porque, recordemos, en el 82 trazaron la campaña bolivariana para una nueva Colombia que presumían que en 7 años tenían a Bogotá sitiada y se iban a tomar el poder porque querían manejar todo ese acumulado. Pero ya cuando Belisario Betancur, en medio de todo lo malo que hizo en su gobierno, hizo una cosa buena que él no sabía que la hizo, porque le resultó al país, fue haber iniciado los diálogos, porque como el ELN los cogió por sorpresa en ese sentido, no se unieron, entonces ya se dividió la guerrilla, no estaba completa, el EPL tenía unas ambiciones y se revivieron en ese momento las diferencias que tanto hemos tocado aquí, de las cuales terminaron en que la guerrilla no se formara un solo grupo, sino muchos, parecen a la Reserva de Colombia, igual. Muchos grupos se derivaron en los años 60. Entonces, en los 70 y 80, las FARC anunciaron individualmente que ellos iban a tomar el poder. Y al llegar Belisario Betancur y abrir los diálogos y lo que ocurrió con el M-19 y todo esto, entonces esa coordinadora guerrillera de coordinación que se había montado al inicio del 80 se les desbarató y ya tuvieron que darle cabida también al Quintín Lame y al PRT y al Ricardo Franco, que no lo querían ni poquito en las FARC, pero como estaba en la zona del M-19 y tenía contactos con el M-19, tenían que soportarlos. Y eso hizo que esa coordinadora guerrillera se convirtiera fue en un grupo múltiple en el que todos aportaban, todos opinaban y todos tenían los mismos derechos. Y en cierta forma le permitió a las FARC posicionarse más fuerte en la parte armada, pero le dificultó el trabajo político que ellos querían hacer para la toma del poder. Entonces, esa integración de la CEG, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, fue letal para el país por los daños que tanto hemos visto, pero también fue letal para las FARC porque les bloqueó el avance como ellos lo querían hacer, ya que tenían que atender a los demás grupos criminales. El trabajo colectivo con los indígenas era intenso, ya lo mencionamos, de parte de todos los grupos, y lo que se buscaba era que el Quintín Lame los organizara, pero como estaba de moda en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que había articulado a todos los grupos terroristas de ese país, entonces aquí se quería hacer lo mismo y las FARC querían desde luego llevar la voz cantante y les era imposible con esta diversidad de criterios, pero sí por medio de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, por lo menos en la parte armada, la unidad la tenían permanente para cometer delitos, no en la parte política e ideológica. Y ya este grupo, específicamente el Quintín Lame, había participado en varias emboscadas y combates contra la Tercera Brigada, algunas veces unido con el M-19, otras veces con el Ricardo Franco, otras veces con las FARC, otras veces individualmente, pero era un grupo muy activo, además indígenas que tienen una cercanía con el territorio mucho más arraigada que cualquier citadino. Entonces eran unos sujetos muy lisos, de una habilidad impresionante para moverse por esas breñas y con una malicia y una capacidad para instalar emboscadas y trampas en sectores menos pensados. Ahí hubo varios escaramuzas, hubo combates donde a veces le causaron daño a las tropas y donde también iban cayendo ellos. Para la época de los hechos, ya recientemente, a pesar de que Jacobo Arenas era muy insistente en que se trabajara unidos pero no revueltos, hubo una información de unos campamentos que tenían con las FARC en la zona de Sotará, Puracé y Rosas, y que se estaban moviendo mucho por la región, y ya cada vez era más clara la información, más persistente, entonces había que actuar. Le tocaba a la Tercera Brigada actuar porque la información era más concreta cada vez. Y además estos grupos del Quintín Lame ya se habían especializado en técnicas de guerra de guerrillas, habían aprendido muchísimo, y con las comunidades indígenas que les eran cercanas, más los campesinos, más los contactos comunistas que siempre han existido en todas zonas,
tenían bien organizada la red de inteligencia, los equipos de propaganda armada y de propaganda abierta a favor del grupo en memoria del indígena Quintín Lame, y tenían ya una buena metodología de abastecimientos que por las características de la región se les prestaba mucho. Síntesis, esos eran los antecedentes de todo lo que ocurría en Rosas, Sotará y Puracé en esa época. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos durante el sangriento enfrentamiento armado entre las tropas de la Tercera Brigada y los bandoleros del Quintín Lame en esta área rural de Rosas? Bueno, mi coronel, entonces vemos que en primera medida hubo un capturado, un bandido de estos de las FARC, del Frente 29, de la Colombia 29 de las FARC. Y el tipo en su declaración contó en el batallón José Hilario López que hacía días que el Quintín Lame y las FARC andaban agrupados, que se estaban moviendo en la región que mencionamos ahora de Sotará, Puracé y Rosas, y que en este momento estaban, dio un sitio exacto donde estaban y que ahí iban a estar por lo menos 20 días porque tenían una asamblea, porque ya habían acopiado suficiente alimentos y logística para estar allí, y que lo que estaban era planeando actividades de la unidad que probablemente para hacer algún asalto conjunto como ya habían hecho otros en distintos municipios. Entonces se produjo se inició a trabajar esa información para verificarla con agentes de inteligencia y llegaron nuevas informaciones que sí era cierto que estaban las FARC y allí estaban reunidos, pero que el campamento lo tenían por ahora de reunión y de salir a hacer actividades mixtas como reclutamiento, extorsiones, propaganda, retenes. Entonces que había que mejorar la información porque si se golpeaba el campamento de pronto lo encontraban con muy poca gente o vacío y lo ideal era golpear el grupo grande. Entonces se fue mejorando la información y hasta que se llegó a la conclusión de que ahí estaban en un sitio determinado y se efectuó una infiltración nocturna con 2 pelotones de infantería del batallón José Hilario López con la misión de golpear el campamento o el sitio donde estaban. Y resulta que al llegar al sitio donde se iba a dar el golpe, se dieron cuenta, un campesino les contó que ya no estaban ahí, sino que se habían movilizado hacia una escuela, eh, rural, a una escuelita de la vereda Gualoto, en el municipio de Rosas. Entonces, otra noche, esperar que cayera la noche y otra infiltración, un trabajo de varias noches de caminata, esperando que llegara el momento oportuno. Entonces, al llegar por la mañana a la escuela, a la hora que iniciaban los niños la clase, los soldados estaban en vestido camuflado de los que usan de los que se usaba antes, un camuflado viejo que fue muy común en el ejército para los años 80. Entonces el comandante de la compañía le dio la orden a un oficial que bajara con un par de soldados de seguridad a la escuela y que averiguara. Y entonces el profesor, sin querer, sin saber que estaba hablando con el ejército, pues rápidamente el oficial se dio cuenta, afortunadamente, le dijo: los compañeros de ustedes están allí, y le dio el sitio exacto, como a 10 minutos. Fue increíble, pero así pasó. Entonces, porque los guerrilleros estaban vestidos todos con camuflado. Entonces el teniente le agradeció, le dijo compañero y toda cosa, y el tipo quedó convencido que había guiado unos compañeros que estaban perdidos para la reunión. Parece ser, porque eso no quedó nunca claro, que era que los bandidos le han avisado al profesor de la escuela que iba a llegar un grupo, entonces que le dijera dónde estaban reunidos. O sea, fue una cuestión circunstancial. Entonces, en la escuela les dio la información, ya se determinó cómo era. Los niños de la escuela también, sin saber con quién estaban hablando, les confirmaron más. Y más o menos, eso fue a las 7:30 de la mañana. Entonces se inició a tomar el dispositivo y más o menos a las 9 de la mañana se inició un combate porque las tropas no alcanzaron a rodearlos todos, ya que los bandidos se dieron cuenta que los estaban rodeando y se desató el combate muy intenso.
en el cual de entrada, así como cayeron 2 o 3 bandidos, también cayó un soldado muerto y fue herido un suboficial en la aproximación. Y se siguió la operación, ya pues las tropas tenían mayor cantidad de soldados y estaban mejor ubicadas en el terreno, ya que, como dicen los campesinos, los bandidos estaban reunidos en una hollada, quedaron en la reunión, y el combate se fue dilatando ya con disparos idos, que se oyen los últimos estertores, que todavía alguno corre por entre la maraña, y al final de todo el ejercicio, porque no fue una cuestión ahí puntual, sino al final de todo esto, más o menos 1 de la tarde, que ya no hubo más disparos, entonces se comenzó la reorganización de la patrulla y la búsqueda de todo lo que encontraban, y se encontraron en todo el sector, en distintos puntos, los cadáveres de 10 bandoleros con sus armas que habían caído durante el enfrentamiento, pero que los soldados no se han detenido a revisarlos, o que han caído dentro del follaje, y pues en la persecución lo que era que perseguir a los bandidos para que no fuera el resto. Entonces fue un golpe contundente, un poco circunstancial, pero así ocurrió. Y ya luego la tercera brigada envió el transporte correspondiente y los funcionarios de, no el CTI, porque en el tiempo no era CTI, sino de la Dirección de Instrucción Criminal, Dirección Nacional de Instrucción Criminal, para efectuar los levantamientos de los cadáveres y las actas respectivas, y luego proceder a sepultarlos en el municipio de Rosas. De todos los muertos no se identificaron sino como 3, que eran los que no eran indígenas completamente, sino personas cercanas a ellos, y ahí fue donde se estableció toda la información por documentos que les encontraron que había extranjeros y cómo tenía eso. Entonces fue un golpe, como lo vemos, gracias a la persistencia, al sacrificio de los soldados, porque es fácil decirlo aquí, se infiltraron en la noche y llegaron a un sitio, pero en una zona lluviosa, de montaña, con limitaciones para poder cocinar que no los detecten, caminando mucho, comiendo poco, aguantando frío, hambre, calor, sueño. Y ya el 4.º día de eso fue un golpe muy bueno, y fue una demostración de el valor, el coraje y la disciplina que tienen nuestros soldados colombianos en esas zonas tan difíciles y en circunstancias tan complejas. Fuera de eso, infortunadamente, uno de nuestros soldados del ejército colombiano perdió la vida, y un suboficial también de nuestras tropas terminó herido en medio del enfrentamiento. Gracias, mi coronel. ¿Cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante el sangriento enfrentamiento entre tropas de la Tercera Brigada y bandoleros del Quintín Lame en el área rural del municipio de Rosas, Cauca, en noviembre de 1989? Bueno, entonces murió un suboficial, un cabo segundo joven, que iniciaba la vida, iniciaba la carrera, perdón, un soldado muerto, un soldado joven, un soldado campesino, un soldado regular, y un suboficial, un cabo segundo, también herido de gravedad en el enfrentamiento. 10 bandoleros eliminados, como ya lo vimos, y se les decomisó importante cantidad de armas, entre ellos 6 fusiles, 2 carabinas, 2 pistolas, un revólver, municiones y otros documentos muy importantes. Y en lo genérico, pues un impacto psicológico a favor de la Tercera Brigada. Además se encontraron morrales, un poco de documentos y de elementos de guerra, equipos de sanidad. Y entonces eran indígenas, pero andaban al ritmo del mundo actual de la época, con todas las facilidades que les permitían las circunstancias para estar en el monte. Nexos con comunistas, nexos con grupos urbanos en Cali, en Popayán, nexos con las FARC, una organización muy completa. Mi coronel, ¿cuáles considera que son las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas del sangriento enfrentamiento entre las tropas y los bandoleros del Quintín Lame, ahí mismo en Rosas? Bueno, mi coronel, entonces
evidentemente ese golpe desarticuló todo un plan de la coordinadora guerrillera en el Cauca, porque se dieron cuenta de que no estaban seguros, se dieron cuenta de que las FARC no eran tan efectivas en la zona para guiarlos, para formarlos más como combatientes, y que también eran blanco de golpes. Ahí una cosa es que nunca se determinó de los muertos cuántos eran de las FARC y cuántos del Quintín Lame, pero cayeron. Y las FARC lo guardaron siempre como uno de sus secretos, nunca lo contaron. Pero en síntesis, no importa cuántos murieron de cada grupo, sino que fue un golpe trascendental en un momento en que el país necesitaba ese mensaje, necesitaba esa claridad, y en que la coordinadora guerrillera estaba lebrestada, causando daños por todas partes y parecían invencibles. Entonces ese golpe en el que cae la organización armada indígena, parte de ellos, y que las FARC quedan al desnudo, que no son tan invencibles como ellos se presentan, es un impacto importante. Fue un estímulo para la tercera brigada con el fin de incrementar la ofensiva táctica en las demás regiones del departamento del Cauca, del departamento del Valle y de Nariño, que eran la jurisdicción en esa época de esa unidad operativa menor. Fue un duro golpe al intento unificador de las FARC que pretendía Jacobo Arenas, quien ya estaba en los últimos estertores de su nefasta existencia, porque le quedó demostrado a los demás grupos que las FARC no eran la única cabeza, que no tenían la verdad revelada, que no tenían la capacidad de confrontar, como ellos decían, a las fuerzas militares, y que también eran vulnerables a la acción del Estado. Entonces, no tenían la autoridad para dirigirlos a todos, así estuvieran cometiendo otros hechos en el resto del país. Y esa también fue una de las razones para que las FARC cada vez fueran más incisivas en otros golpes que dieron posteriormente en el año 90 en diferentes regiones del país, para recuperar esa imagen de que ellos eran los más fuertes y que los demás grupos tenían que plegarse. Entonces vemos que era una competencia interna compleja que tenían las FARC allá, que no lo exteriorizaban en las reuniones, pero que lo querían demostrar con hechos, y era una instrucción interna de Jacobo Arenas y de Tiro Fijo. Pero por otra parte, el golpe psicológico fue para toda la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, no solo para las FARC, porque se les demostraba que el Estado sí estaba combatiéndolos, que tenía la capacidad de hacerlo, y que si ellos golpeaban alguna unidad indisciplinada o era sorprendida, no quería decir que ya tenían la sartén por el mango, sino que la guerra va hasta el final. Haciendo un paréntesis, como lo que decimos permanentemente en los conversatorios sobre Ucrania y Rusia, que ni Ucrania ha ganado la guerra, ni Rusia la ha perdido, y que la pelea es hasta el final y no se pueden dar esos partes de triunfalismo, porque la guerra es muy dinámica y tiene altibajos y ocurren cosas inesperadas. Para los militares fueron unas enseñanzas especiales, siempre lo hemos dicho aquí, lo reiteramos, cada acción que se hace en operaciones militares de contraguerrillas es nueva, a pesar de que existen manuales y existen ya algunas normas doctrinarias de qué es lo que ocurre. Cada maniobra, cada terreno, cada situación, cada enfrentamiento tiene unas circunstancias diferentes en las cuales se requiere que el oficial o el suboficial que lleve el mando esté preparado para adecuarse inmediatamente de acuerdo con su formación doctrinaria en lo que ocurre. Y es que así es la guerra, ¿no? El piloto se entrena para 1000 maniobras y cuando llega el momento del combate siempre se le presenta algo que no estaba dentro del manual y lo que entrenó. Y es donde el entrenamiento y la experiencia y la creatividad salen a jugar el rol definitivo en el desenlace de las maniobras. El impacto mediático dentro de la población civil fue duro, fue fuerte, porque al caer indígenas en una región de indígenas y conscientes de que estaban armados, pues el mensaje es duro para los demás. Si nos metemos a esto es para ir hasta la muerte, o mejor no nos metamos a eso porque también nos llega la pelona, como dicen los campesinos, por estar metidos donde no deben estar. Es un mensaje fuerte. En este caso fue un revés para los oportunistas de la paz, que utilizaban todos los fracasos de las fuerzas militares y la policía para
hablar que únicamente la solución era la paz y aquí el Estado tenía la iniciativa, no podrían arguir nada y simplemente si arguían, les aparecía la opinión contraria diciéndoles, bueno, pues ya que ustedes hablan tanto de paz, vaya, convéncelos que se entreguen y no hagan más daños. Entonces había una forma distinta de venderles el mensaje, no como ellos querían, de que el Estado se plegara a que los bandidos hacían la paz al estilo de ellos. Y hubo una desmovilización que se dio unos meses después al lado del M-19 para ser parte de la Asamblea Constituyente, que como ya dijimos en el preludio, pusieron a un representante del Quintín Lame como un bandido más que llegó a la reunión de la Asamblea y a dos que fueron elegidos por votación popular, que ya los mencionamos, Rojas Birri y Lorenzo Muelas. Grandes rasgos, generalmente, visto de una manera muy general y muy panorámica, estas serían algunas de las principales consecuencias de este golpe, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 33 años de este sangriento episodio del conflicto armado de Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted que se derivan de estos hechos? Bueno, en el campo militar, como ya lo acabamos de resumir, se aprendió mucho y se sigue aprendiendo, pero queda claro una sola cosa, que la solución militar no es la única y que el uso de una fuerza militar muy eficiente y muy capaz como la colombiana sirve para detener el crecimiento del fenómeno subversivo, más no para erradicarlo, porque el fenómeno siempre va a tener un arraigo en un país tan diverso como Colombia en factores que los militares no pueden resolver por medio del uso de las armas. Y uno de esos es, por ejemplo, el alebrestamiento de las organizaciones indígenas para que luchen para liberar ese mapa, como lo vemos ahí, más de media Colombia, una L larguísima, con un riesgo de que lo logren en las zonas rurales y que fraccionen o fracturen completamente la institucionalidad y la organización territorial y que generen una confrontación muy amplia, que es lo que han querido los comunistas que se estructure, para luego avanzar hacia la toma del poder. Y aquí agrego algo que es importante saberlo, y es que cuando se hizo la revolución en Nicaragua, en la región de Monimbo y la Mosquitia o los Misquitos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional desarrolló unos procesos parecidos, ofreciéndoles territorialidad a los indígenas, y fue también como el referente para que durante los últimos 15 años de los 5 centurias, de las 5 centurias del descubrimiento de América, los indígenas del continente se alebrestaran bajo la dirección de la dictadura cubana y la promesa de Hugo Chávez de que si subía al poder les financiaba todo eso, como en efecto lo comenzó a financiar cuando ya estuvo en el poder en el año 2000 con el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Entonces quiere decir que la acción militar es fundamental, no se puede desconocer, hay que fortalecerla, hay que mejorar la capacidad militar, pero a eso hay que ponerle otras connotaciones y otros manejos, porque detrás de la subversión hay unos factores que los militares no pueden resolver, como son esos aspectos de organización clandestina, de luchas agrarias, de intenciones geopolíticas del terrorismo, porque a eso le corresponde es al Estado, con todas sus instituciones, llegar y actuar en forma proactiva para que las comunidades no asuman esas acciones. En el campo social, las etnias indígenas necesitan, sí, mucha actividad social, pero también meterlas en cintura, porque los ríos de dinero que se le pegan a algunas comunidades de esas, en particular después de la Constitución del 91, han demostrado que casi nunca, como lo explicaba aquí Diana Perafán, terminan en su objetivo, que los pobres indígenas siguen siendo víctimas y que los que se quedan con ese dinero son quienes los manejan, pues, en la parte política, o los oportunistas de la guerrilla comunista. Y el caso específico de lo que tenemos aquí en Bogotá en este momento, de los emberas ahí reunidos en el parque, en lo que no es su hábitat, en un clima frío, en época lluviosa, con enfermedades, con pandemia,
y hasta cometiendo delitos gravísimos como el asesinato de un conductor que cometieron allá en el Parque Nacional, es porque detrás de ellos hay una organización muy fuerte que viene trabajando estos temas desde hace rato, que no ha logrado unir a todos los indígenas del país, pero que con esas actitudes demuestra que se puede promover otro tipo de violencias, y con una alcaldesa que en lugar de aplicar la ley y ordenar el desalojo y llevarlos hacia su sector donde tienen que estar en su tierra, porque si reclaman territorialidad, que vienen a hacer aquí a Bogotá, y que el Estado actúe con mayor presencia en esas regiones para que supuestamente estos indígenas no sean víctimas de la violencia, pero todos sabemos que es un producto y es una utilización que le están dando para poner al Estado contra la pared y seguir avanzando, seguir. Entonces, que no se nos olvide este mapa, es el plan que tienen inicialmente el sur y occidente del país, y al nororiente tienen otra parte que está trabajando. Lo único que ha favorecido a Colombia es que eh, no se han integrado en un solo proyecto. Bueno, y en la parte política ya nos queda claro que si no ha funcionado lo anterior es porque no hay políticas claras, para no alargarnos. Y si es en la parte geopolítica, con mayor razón, el mapa nos lo dice. Toda la periferia colombiana está en manos de agentes promotores de la violencia, y hay ciudades importantísimas como Nariño, como Pasto, Popayán, Cali, Quibdó, Neiva, Pereira, Armenia, Manizales, que están por extensión tomadas por este control geopolítico, y hacia allá es que hay que pensar en un desarrollo distinto, porque es casi medio país el que está en la mira de un trabajo a muy largo plazo, del cual no tienen afán, pero que van metodológicamente haciendo eso. Quiere decir que hay una visión geopolítica de parte del terrorismo y que no hay una visión geopolítica de parte del Estado para entender la importancia del hinterland y la importancia de la presencia con desarrollo en todas estas regiones para evitar que esos fenómenos de violencia se multipliquen, porque los conflictos siempre existirán, pero si se evita la violencia y se avanza, los conflictos tendrán más soluciones. Y finalmente, en el campo moral, es la responsabilidad de la dirigencia nacional, regional y local en que esto no se salga de madre. Entonces, con esto le damos la palabra a mi coronel González para sus conclusiones finales. Gracias, mi coronel. Encontramos que la población aborigen es fácilmente conquistable ideológicamente, quizás debido a su poca educación y a su débil espíritu nacionalista y patriótico, que todavía siguen pensando en grupos étnicos como diferentes al resto del país. Y esa actitud y esa cultura es la que aprovechan los adoctrinadores comunistas para hacerles creer que ellos pueden generar prácticamente microrepúblicas con mucha autonomía y mucha independencia. Cosa pues que lógicamente los gobernantes y el resto de la nación, pues en cierta forma le hemos comprendido dándoles grandes cantidades de dinero del presupuesto nacional, mucha autonomía para ejecutarlo, porque ni siquiera rinden cuentas ni se les supervisa. Además quieren tener su propio sistema judicial y su propia estructura de orden interno, casi que policial, y así sucesivamente. Entonces, los adoctrinadores aprovechan estos avances y estas tolerancias de la voluble democracia para hacerles creer que ellos por sí mismos pueden generar un mejor futuro. Pero la verdad es que siempre están pidiendo apoyo y facilidad y regalos del resto de la nación, porque ellos ni construyen carreteras, ni escuelas, ni mejoran su salud, ni nada de todos esos factores que son de calidad social y humana y de calidad de vida. Además, también en este caso se encuentra lo valioso que es la importancia de la información que se puede extraer de un informante ocasional, de una persona que fue capturada y que comenzó a dar alguna información primaria, pero que a primera vista parecía no tener pues valor de trascendencia para las operaciones militares. Pero a medida que se fue progresando
y recopilando más información y confirmando, llegó a este éxito de combate. Creo que estas son las lecciones que se pueden extraer de este caso, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Muy puntual usted como siempre, pero muy concreto y muy instructivo, tiene razón. Fue una operación emblemática, es algo necesario de resaltar el sacrificio de nuestros soldados, hasta un soldado perdió la vida, y la lamentable muerte de 10 personas, algunos indígenas, que han debido estar en sus fundos, en sus tierras, produciendo y no armados con fusiles, ni haciendo terrorismo, ni causando criminalidad al país. Pero es la triste historia de lo que usted mencionaba, la forma como el comunismo ha infiltrado todas estas comunidades para inducirlas a la violencia y no al desarrollo. Que se necesita que el Estado intervenga, estamos totalmente de acuerdo, que el Estado no puede abandonar a ninguno de sus ciudadanos, estamos de acuerdo, pero lo que nunca compartiremos es el uso de la violencia, el narcotráfico y el terror contra los mismos colombianos para decir que se lucha por un cambio. Pues entonces, muchas gracias, mi coronel González. Hoy mi coronel Alarcón no tiene comentarios, entonces vamos a cerrar con nuestro mensaje institucional e invitarlos esta noche al ejercicio académico que haremos en la Fundación a las 6 de la tarde con el mismo link de acceso a analizar el papel de la registraduría en la educación para la gobernanza y la democracia. Permítame, mi coronel, que tenemos un comentario que dejó mi coronel Alarcón. No lo vi, mi coronel, claro que sí. Dice, casualmente el Cauca es un departamento que tiene una estructura que se denomina el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, que está compuesto por más de 80 resguardos, unos 308.400 indígenas, con una asignación de tierras de 1.300.000 hectáreas, que están tituladas y favorecen a más de 2.000 familias étnicas. Si a esto se le agrega que si tuvieran esta comunidad su propio cuerpo o brazo armado, ¿qué pasaría con ellos? Entonces deja esta inquietud mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchas gracias a usted, mi coronel. Y la respuesta no es tan fácil. Es complicado analizar, pero es parte de toda la dinámica que hay que ponerle a esto y sobre todo la visión geopolítica. Insistimos, mi coronel, si se le pone visión geopolítica a las cosas, se puede articular un proyecto integral a largo plazo con la participación de todas las comunidades, pero haciéndolas entender que ellas hacen parte de Colombia, no que son un problema para Colombia, ni que su problema es el único, sino que es un país tan diverso que tiene tantos problemas que la solución tenemos que sacarla entre todos. Bueno, entonces les reiteramos la invitación al conversatorio de esta tarde y también invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional y a consumir un buen café, don Manolo, para iniciar con mayor energía este día más que nos ha dado la vida. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.